La misión del rey. Recuperemos el verdadero sentido de la Navidad. Esa frase y otras parecidas son muy repetidas en diciembre de cada año. ¿Quién no ha oído eso? De alguna manera, todos se acusan que el verdadero sentido de la Navidad ha sido ajeno a ellos. Al parecer, o es algo que está en el imaginario colectivo, o es algo que es muy escurridizo, porque todos los años se repite lo mismo. Y no debiera ser tan difícil de descubrir, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿quién no ha oído de Jesús? Todos han oído de Jesús. Han leído algo acerca de Él, de sus enseñanzas, de su vida, de sus milagros, de su bondad. Hay quienes dicen admirarlo. Otros se manifiestan seguidores de su doctrina, aunque hay también quienes lo niegan. Y estos dicen que Él no dijo lo que dicen que dijo, que lo han malinterpretado y que alrededor de su figura se han tejido mitos cuidadosamente elaborados. Y quienes son sus seguidores, lamentablemente, no contribuyen a despejar dudas, ya que ellos mismos no conocen como debieran conocer a su Señor y Salvador. Para estos creyentes, tal parece que Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, es una lectura apócrifa. O tal vez pienses de que no está en los mejores manuscritos, o lo ignoran, o lo rechazan. O es una mezcla de todo esto. ¿Qué dice ese texto? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Recuerdo que hace años atrás un hermano quería convencerme de que el libro que él estaba leyendo, lo leía y lo releía, escrito por una reconocida profeta de una secta pseudo-cristiana, que ese libro solo hablaba de Cristo y de la Biblia, y que a la luz de ese conocimiento ella interpretaba la historia y el fin de la historia. Si hubiera leído la Biblia este hermano tanto como leía ese libro. Pero antes de mirar por sobre el hombro a ese creyente raquítico en realidad, debo preguntarme, ¿cuánto tiempo paso con mi Biblia? Efesios 5, versículos 15 y 16, dice, mirad, pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es muy difícil justificar las horas frente a una pantalla de cualquier tamaño. Gracias a Dios, dejé de ver televisión ya hace un año. Y aunque ya veía muy poco. Sin embargo, haciendo trabajo manual, puse algo en YouTube para oír, algo provechoso para oír mientras estaba trabajando. Y bueno, terminó lo que estaba escuchando
y comenzó otra cosa. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando oí que decía? Esto decía, así, tal cual. Porque yo incluso dejé de hacer lo que estaba haciendo, paré y retrocedí para escucharlo bien. Y esto era lo que decía. Jesús de Nazaret, en la Biblia, dijo, conócete a ti mismo primero y después serás conocido y reinarás sobre el universo. Hermano, yo no pude evitar una carcajada. Por todo esto es falso. Pero hay quienes lo creen. Lo escuchan y lo creen. ¿A cuántas personas no ha oído? ¿Para qué decir autoridades políticas, hablando de que la Biblia dice tal cosa, que Jesús dijo tal otra? Hay quienes creen estas cosas. Pero no nos ocuparemos de las tonterías que se dicen de Jesús. Veamos lo que la Biblia dice acerca de él y de su misión. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, Dios mismo le promete al rey David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto fue profetizado por el profeta Natán a David 1000 años antes de Cristo. 200 años después, cuando la casa de David estaba en franca decadencia, ya que su reino se había dividido y Judá, el reino fiel a la casa de David, estaba por sucumbir al yugo de potencias extranjeras, Dios, por medio del profeta Isaías, vuelve a señalar al Mesías que vendría en Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Numerosos salmos nos hablan de este rey y de su reino, como por ejemplo el Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 47, el Salmo 72, el Salmo 110, entre otros, que a la luz de los acontecimientos descritos por el profeta Isaías en su propio tiempo, parecería que esto solo se quedaría en poesía hebrea. Hermosa, por cierto, pero solo poesía, sin un significado real. Contemporáneo a Isaías, y mientras éste profetizaba a la corte de Judá, Dios levanta a Miqueas para que profetizara al pueblo en ambos reinos. Fue el último profeta de Dios al reino de Israel. Su tarea fue dura, dada la opulencia, la corrupción reinante y el contenido del mensaje que tenía que dar. No era un mensaje amable, era un mensaje de juicio y de castigo. Profetizó la caída de la capital del reino del norte de Israel, o sea, Samaria. Profetizó la invasión del reino de Judá por los asirios, la caída de Jerusalén y la destrucción del templo que ocurrió luego. También profetizó el exilio a Babilonia. Sin duda alguna, él no fue un profeta amado ni querido en su tiempo. Su presencia se hizo insoportable. Y sin duda alguna muchos deben haber pensado, ¿qué tipo más desagradable? Algunos lo considerarían un loco o un fanático. Y para las autoridades él sería considerado un traidor. Pero Dios estaba con él. Y a pesar de los nubarrones oscuros que anunciaba para el Israel rebelde y obcecado,
De su pluma se desprende el brillo esplendoroso de la promesa de la venida de la luz al mundo, el nacimiento del Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No solo profetizó esto Miqueas, sino que él también anunció el futuro reinado de Cristo en Miqueas capítulo 2, versículos 12 y 13, y en Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 7. 2 siglos más tarde, cumplidas las profecías de Miqueas respecto de Israel y Judá, y en la misma Babilonia donde él profetizó que irían, le es mostrada a Daniel una visión de alguien a quien, dice en el Daniel 7, versículos 13 y 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vinieron luego 400 años de silencio, donde Dios cesó de enviarle a este pueblo rebelde su palabra. ¿Para qué exponer a un sordo a una sinfonía, verdad? No tiene sentido sentar a un ciego frente a un cuadro de Rembrandt o de Van Gogh. Quienes viendo no ven y oyendo no oyen, ya están condenados. Sus oídos tapiados y sus ojos llenos de densa oscuridad solo pueden oír y ver por la obra poderosa y misericordiosa del Espíritu de Dios. Si no obra el Espíritu de Dios en su vida, no oirán, no verán. Miqueas sabía que el remedio, la cura a los males de sus contemporáneos, pasaba por volverse a Dios en arrepentimiento, que no importando el tiempo que pasara o la profundidad del pecado, los recibiría, los perdonaría y les daría vida eterna. Óyelo como presenta a este Dios misericordioso y compasivo. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este es el Padre eterno. Este es el príncipe de paz. Habían pasado 400 años, pero la promesa seguía vigente. Dios envió al ángel Gabriel para anunciarle a uno humilde, pobre y joven virgen de Israel que concebiría en su vientre, que daría a luz un hijo y su nombre sería Jesús. En Mateo 1:21 se nos explica el porqué de este nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendita condescendencia. Su pueblo jamás iría a Él, por lo que Él iría a ellos. Pero el ángel dice algo más a María. En Lucas 1, 32 y 33 le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Más adelante, Juan el Bautista habló sobre la inminencia del reino de Dios en la venida de Cristo, quien recogerá el trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Como lo diría Habacuc en su oración en el capítulo 3, versículo 2, en la ira, acuérdate de la misericordia.
Jesús ahora comienza su ministerio con la misma declaración del Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que Jesús vino y es el rey profetizado, y su reino no tendrá fin. En la historia vemos que las naciones se suceden unas a otras, prosperan y luego se desintegran. Al imperio babilónico del soberbio Nabucodonosor le sucedió el imperio persa de Ciro el Grande, cuyo reino sucumbió al dominio griego de Alejandro Magno, que fue aplastado por las legiones del imperio romano. Todos estos reinos pasaron y sus jerarcas, feroces, crueles y temidos, esperan en el polvo de la tierra a la llamada de este Rey todopoderoso que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por tanto, hermanos, cuidado con deformar la imagen de este Rey. Nació en Belén de Judea, pero es Dios todopoderoso. Quita de tu mente la imagen del niño indefenso y pon en su lugar lo que Juan nos cuenta, nos describe en Apocalipsis 1, versículos 13 al 17. Vi, dice Juan, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Qué liviandad la de nuestros tiempos. Qué diferencia con el trato de Dios omnipotente. Algunos cuentan que se le aparecía a Jesús en los pies de la cama y conversaba con él como que era su amigo. Otro se le apareció Jesús disfrazado de bombero. Y otras manifestaciones por el estilo escuchamos de muchas gentes que se dicen creyentes, pero demuestran una ignorancia supina en cuanto a quién es el bendito Hijo de Dios. Los hombres promocionan su figura inocente e infantil porque ésta no les juzga, porque ese niño no los llama al arrepentimiento. Se alegran en su paz, olvidando que no hay paz para el impío. Exaltan su simpatía por los hombres, olvidando que Él será su juez y juzgará lo escondido y secreto de sus corazones. Admiran sus virtudes, pero desconocen su santidad. Se dicen sus seguidores, pero no le temen ni le conocen. Él es el Rey. Y su reino es el reino de Dios. Y este reino, dijo Jesús en Lucas 17:21, he aquí el reino de Dios entre vosotros está. No todos están en el reino, pero aquellos que sí lo están, en ellos Jesús ejerce su gobierno. Gobierna el alma del individuo, trayéndola a la fe,
y de ahí en adelante la guía y la gobierna, la dirige e introduce en su iglesia para que los principios del reino puedan ser evidentes en la iglesia y de allí irradiar su luz a un mundo que está en tinieblas y que perece. Cuando oramos, venga tu reino, estamos apelando al reino presente, no a un reino, a una irrupción futura de este reino. Pablo define el reino en tiempo presente. Cuando dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es Jesús quien nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si somos súbditos de este reino, nuestro rey no puede ser otro que Jesús. Él es tu soberano. Él es tu amo. Él es tu Señor. Él es el director de tu vida. Si es así, entonces gimes y clamas para ser justo en todas tus relaciones. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Las multitudes enardecidas claman puño en alto por justicia. Quieren ver en otros su deseo de justicia y haciéndolo se condenan a sí mismos, pues ninguno de ellos anhela la justicia como virtud propia. La realidad es que no hay justo, ni aún uno, y por lo mismo todos están bajo condenación. Pero, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Es la justicia un asunto preferente en nuestras vidas, en nuestro obrar? Mira cómo las Escrituras se dirigen a los niños en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Queridos hermanos, obedecer en el Señor, obedecer al Señor, eso es justo. Toda desobediencia a Él es injusticia. No buscas su justicia cuando antepones tus deseos a tu deber para con Dios. ¿Y acaso tendrás paz siendo desobediente? ¿Cuántas enfermedades, cuántas angustias del alma tienen su origen en obrar en contra del plan divino, en no arrepentirse, en no volverse a Dios? Isaías 57:21 nos dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No obstante, la realidad de este mundo caído y enemigo del reino de Dios, todos buscan el gozo. Tal vez por eso ensalzan a pobres muchachos, pobres de alma, y generalmente pobres intelectualmente hablando, pero inundados de dinero y que han tenido éxito en sus deportes. Los elevan a alturas que ni los mismos padres de la patria tienen. Los adulan como si de semidioses se tratara y en sus éxitos, en el gol, obtienen alegría. ¿Cuánto dura esto? Los cumpleaños,
los días festivos, las vacaciones. Allí buscan el gozo con frenesí y muchas veces caen en exceso que los sumergen en lágrimas y dolor. No, hermanos, no hay gozo si está ausente la justicia y la paz. Dijo Pascal, si el hombre no está hecho para Dios, ¿por qué solo en Dios es feliz? Y en su libro Confesiones, Agustín describe su experiencia de salvación y él ahí dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. ¿Dónde entonces encontraremos justicia, paz y gozo? ¿Dónde hallaré plenitud y significado? ¿Dónde hallará estas cosas el alma vacía? Lo sabes, ¿verdad? Solo en Jesucristo, solo en el reino de Dios. ¿Y por qué no vienes entonces? Te diré por qué. Porque no quieres abandonar el pecado. Porque no quieres exponerte a la luz. Porque no quieres otro Señor sobre ti que no seas tú y tus deseos. Quieres justicia, sí, pero justicia que corrija a los malvados, pero no a ti, que haga una excepción contigo. Quieres paz, pero no aquella que proviene de la justificación, sino la paz que te permita vivir de espaldas a Dios sin sobresalto alguno. Quieres gozo y alegría, pero no aquella que proviene de hacer la voluntad de Dios, sino aquella que te marea, que te intoxica y que te hace olvidar de los demás. La cita de Pascal, que di recién, no termina así, termina con esta otra aseveración. Si el hombre es hecho para Dios, ¿por qué es tan opuesto a Dios? Es el pecado en la vida del hombre el que lo hace rebelde contra Dios. Pero Dios no contenderá para siempre con el hombre. Viene el día en que los hombres tendrán que doblar su rodilla y reconocer que Él es el Señor, pero no será en actitud de humildad reverente o de auténtica adoración, sino que más bien será la admisión de la derrota final y eterna y de la victoria del reino de Dios sobre las huestes del mal. Jesucristo será el vencedor. Se sentará sobre su trono, sus enemigos sujetos a él, y una multitud de huestes celestiales cantarán diciendo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19, los versículos 12 al 16, nos describe, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Fue profetizado la venida de un rey. Y el rey vino y estableció su reino. Fue humillado, muerto y sepultado, y al tercer día ascendió a los cielos, a su trono, y volverá con poder y gloria para salvar a sus súbditos y aplastar a los rebeldes. En estos días los hombres celebran la venida de Jesús. Eso es lo que celebran, ¿verdad?
Pero aunque así fuera, no lo reconocen como rey. Pero hay más, hermano. Jesús, el rey, el soberano, él dice, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? ¿Para hacer posible los deseos de los hombres? No, para dar testimonio de la verdad. Y resulta que los hombres tenemos aversión a la verdad. No la queremos. No queremos saber de la realidad de nuestras almas. Pero esa es la misión del Rey. Esa es su obra. Así es como glorifica al Padre. Porque la verdad evidencia la mentira. Él, que es la verdad, descubre los engaños del diablo, que es el padre de la mentira. Donde mires en este mundo, si miras con los ojos de la verdad, verás las inmundas mentiras del padre de mentira. Los hombres viven la mentira, se gozan en la mentira y se recrean en ella. Cada día la sociedad entera se hunde en la mentira, por eso la abundancia de maldad, de desparpajo, de culto a lo feo, de búsqueda de lo abominable y del recreo en lo que Dios prohíbe. Pero el Rey nació, el Rey vino para dar testimonio de la verdad. Y hoy Él habla por medio de nosotros cuando damos, y sí damos, testimonio de la verdad. La Navidad llegó. Llegó el bendito Hijo de Dios trayendo luz a un mundo en tinieblas. Cuando Él llegó e iluminó mi corazón, también iluminó mi mente con la luz de su verdad, y la verdad me hizo libre. ¿Eres esclavo del pecado aún? Esto es porque te atan las cadenas de mentira. Pero el Rey vino a destruir las obras del diablo. Si tú tienes parte en las obras infructuosas de las tinieblas, serás destruido. En Apocalipsis 19 aparece el Rey en todo su esplendor y gloria. Hay millares que le adoran, pero la sangre de sus vestiduras y la espada hablan ya no de redención, sino del juicio ejecutado sobre las huestes de maldad. ¿Dónde estarás entonces? ¿Alabando a Dios o gimiendo por la eternidad? Puedes saberlo hoy. Hoy puedes rendirle tu vida a este Rey magnífico y de enemigo pasar a súbdito, de hijo de desobediencia a hijo de Dios, de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo a Dios. No demores más, no tardes. Oye, te suplico su invitación. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ah, querido, pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ven a Cristo, que en esta Navidad Cristo encuentre lugar en tu sucio corazón. Él lo limpiará, Él te regenerará, Él te dará nueva vida, Él te dará esperanza. Él llenará tu vida de significado. La amargura ya cesará y conocerás la bendita alegría de aquellos que son libres, porque Cristo los hizo libres, porque fueron iluminados
con su verdad. Ven a Cristo hoy. Y así como aquellos que viajaron kilómetros y kilómetros para adorar al Rey que había nacido, hoy está cercano a ti, está cerca. Solamente dobla tus rodillas y entrégale tu vida a Cristo. No le traerás nada precioso a Él, pero Él puede darte los tesoros insondables del mundo para que tú los goces por toda la eternidad. El establo era un lugar inmundo, lleno de miseria, de malos olores. Ese es el estado del corazón sin Cristo. Pero al llegar Cristo en tu vida, Él perfumará tu vida. Ven a Cristo en esta Navidad. Que el Señor te bendiga. Ore.